¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente aquí en Dame el Poder y de cara a el balotaje, al final de esta elección presidencial, el 22 de noviembre, falta muy poco. Hoy en Estudios vamos a hablar de cómo van a quedar estos tiempos históricos según la mirada de uno de los más prestigiosos historiadores, miembro del Club Político Argentino, Luis Alberto Romero. El otro tema que vamos a tocar tiene que ver con, digamos, uno de los referentes en cuanto a la economía. Tiene que ver con, por ejemplo, la cantidad de escrituras que hay de casas, de propiedades y demás en la capital federal. El presidente actual, nuevo, flamante, del Colegio de Escribanos de la capital federal, Carlos Allende, está en Estudios, que nos va a hablar no solamente de ese tema, sino también del Código Civil y Comercial, que ya entró en vigencia mucho antes. Y con respecto a temas que seguramente a usted le van a interesar, por ejemplo, el patrimonio en cuanto al matrimonio, porque se divide de una manera diferente, el tema de las donaciones y muchas otras inquietudes más que surgen a partir de este código. Y el otro tema que les quería comentar, y esta ya es una editorial, una opinión mía, antes de las notas, es que esta campaña que estamos viviendo es obvio, muy dura. Se están matando. Ya una cosa es la lucha por el poder, que cualquier politólogo y persona que estudió ciencias políticas lo puede ver, o analista, o historiador, o quien se haya especializado en ese tema. Y otra es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Nos taladran llamándonos a casa por teléfono a todos los que tienen línea fija, haciéndonos encuestas a quién va a votar, se están matando en todos los medios, haciéndose acusaciones gravísimas. Y la verdad es que uno se pregunta, cualquier persona con dos dedos de frente, ¿qué están disputando? O sea, ¿qué es lo que está en juego? ¿Y qué es lo que se gana y lo que se pierde? ¿Qué hay detrás de este poder? ¿Por qué tanta agresión? Uno se pregunta, ¿será por el enorme amor que le tienen a la gente humilde? ¿Que nos quieren cuidar? ¿Que quieren proteger nuestra vida, nuestra seguridad? ¿Están desesperadamente preocupados por nosotros? Realmente nos llama muchísimo la atención. Un comentario que también me llamó la atención, entre las muchas cosas que hay que analizar, de un prestigioso legislador por estos días, es que tilda de ignorantes a los que pensamos que esta campaña es sucia y ya como muy agresiva, y me incluyo. Y la verdad es que de este humilde e ignorante lugar me permito contestarle a muchos de los que piensan eso, que en los seminarios de posgrado, de management político que se hicieron aquí de una universidad americana hace más de 10 años, muchos de los profesores actualmente son los asesores de campaña de los candidatos que hay ahora, entre ellos Jaime Durán Barba, explicaban que justamente no es como dijo este legislador que en Europa es moneda corriente, sino que es de vanguardia pensar que en los países con un mínimo de cultura y educación, que es nuestro caso, no da resultado, sino que da el resultado exactamente opuesto. Así que esa es una de las muchas consideraciones que quien tenga a mano muchos de estos libros seguramente podrá ponerse al tanto. Después de la pausa vamos a hablar con los invitados de los temas que les presenté al principio del programa. Ya volvemos. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? Las tiro. No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Aquí estamos en Dame el Poder con Carlos Allende, flamante presidente del Colegio de Escribanos Capital Federal. Gracias por venir. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Qué tal? Bueno, en realidad la campaña Cuida lo Tuyo es una campaña que se viene haciendo hace muchos años, es muy interesante porque es para cuidar el patrimonio. ¿Nos podrías explicar de qué se trata? Sí, esto surgió allá por el año 2010 aproximadamente. Nació en la ciudad de Buenos Aires. El Colegio de Escribanos comenzó a programar estas jornadas de asesoría donde escribanos gratuitamente asesoran a los vecinos de la ciudad. Inclusive digo de la ciudad, pero también vienen de la provincia de Buenos Aires. Además de eso, se comenzó en ese momento a hacer lo que en ese momento, hasta el 1 de agosto de este año, se llamaba bien de familia. Hoy eso se llama afectación al régimen de protección
de la vivienda, que se hace gratuitamente. O sea, la gente va con su título de propiedad en el Colegio de Escribanos, en el marco de estas jornadas, se constituye o se afecta el inmueble a la protección de la vivienda. El escribano que lo hace manda a inscribir al registro de la propiedad y en más o menos 20, 30 días la gente puede retirar su título con esta protección. Pero bueno, además de eso se asesora un montón de temas que hacen a nuestra labor cotidiana como escribanos y como profesionales, ¿no? Sobre todo en este año, en donde particularmente la gente está interesada en saber qué le ha modificado su vida y su patrimonio el Código Civil y Comercial nuevo que empezó a regir a partir del 1 de agosto. La campaña Cuida lo Tuyo es este fin de semana, el sábado. El sábado, de 9 de la mañana hasta las 13 horas, en el Colegio de Escribanos, Alsina 1452. En la calle Alsina. No, perdón. No, en la avenida Callao. Avenida Callao. Lo vamos a pasar por videograf. Callao 1452. Exacto. De 9 a 13. A 13. Y el otro tema del Código Civil y Comercial, que justamente todo el mundo está muy preocupado, porque cambiaron todo. Ahora, cambiaron dividir el patrimonio cuando te divorcias, ¿cómo es? No cambiaron todo, particularmente, digamos, hay muchos cambios. Algunas cosas que ya estaban en vigencia por normas especiales se han concentrado y otras por interpretaciones jurisprudenciales. Pero sí, hubo muchos cambios, sobre todo, por ejemplo, en el régimen patrimonial del matrimonio, en donde hasta el 1 de agosto la norma era la ganancialidad de los bienes. O sea, uno tenía bienes propios y bienes gananciales que eran los que se adquirían a partir del matrimonio. Hoy la gente, a partir del 1 de agosto, las parejas pueden firmar un contrato prenupcial en donde acuerdan qué régimen patrimonial van a tener. Si no acuerdan nada, es el régimen de ganancialidad tradicional que conocíamos. Si no ponen un acuerdo explícito, queda en vigencia el régimen de ganancialidad, exactamente. Pueden optar, si no, por el régimen de separación de bienes. Ahora, el régimen que opten puede ser modificado todos los años. O sea que pongámosle, no optaron por nada, entonces en principio tienen régimen de ganancialidad, pero en un momento determinado deciden modificar el sistema, el régimen, y optan por el régimen de separación de bienes. En ese momento inclusive pueden adjudicarse los bienes, como pasaba hasta este momento, cuando se disuelve la sociedad conyugal, que los cónyuges deciden adjudicarse los bienes por la liquidación de la sociedad conyugal. O sea que todo eso es nuevo. Que uno a lo largo del matrimonio nuevo. Puede ir haciendo todos los años, siquiera lo distinto. Se ha recogido en esto lo que es el derecho comparado. Esto pasa en países como España. O sea, es una cosa que en definitiva se imponía, tarde o temprano tenía que pasar, porque ha cambiado. Pensemos que hasta ahora nos regíamos con un código de Vélez Sarsfield. Y si bien hubo modificaciones, la estructura era un poco, digamos, ya antigua, por así decirlo. Con el paso del tiempo, la mujer trabaja, es profesional, lleva sus bienes. Entonces, bueno, cambiaron las costumbres, cambió la sociedad y el derecho de alguna manera se tiene que adaptar a esos cambios. Así que muy novedoso, pueden renovar este contrato todos los años, de agregarle, diríamos, de que cómo se van a dividir los bienes, cuando por ahí cuando se casaron no lo hicieron. Sí, o cómo los incorporan de ahí a futuro, ¿no? Por ejemplo. Sí, y el otro tema de las donaciones, que también hicieron. El tema de las donaciones es un tema para que la gente tenga particular cuidado y se haga asesorar bien por el escribano antes de optar por la donación. Las donaciones, digamos, todo esto se enmarca en todo lo que hace nuestro derecho también sucesorio. En nuestro sistema están los herederos forzosos, ¿no es cierto? Que son aquellos a los cuales no se puede, digamos, desafectar de la herencia. Y está lo que se llama la porción legítima, que es la porción de la herencia de la cual los herederos forzosos no pueden ser privados. En ese sentido, nuestro sistema, que viene del sistema romano, es muy estructurado. Hasta ahora, digamos, la porción legítima, hasta el nuevo código,
era de un quinto, o sea que una persona podía disponer libremente un quinto de su patrimonio, podía donarlo o legarlo. A partir del nuevo código, esa porción se aumentó a 2/3. Ahora bien, hasta el 1 de agosto, las donaciones que se hacían a los hijos eran perfectamente válidas, reconocidas y no se observaban. ¿Por qué? Porque si un hijo se veía perjudicado con relación a otro hijo, a otro heredero forzoso, por ejemplo, tenía una acción para compensar valores. En cambio, si se veía perjudicado con relación a un tercero, porque pongámosle que el padre le había donado a su amante, por así decirlo, podía ir y perseguir la cosa. Es una acción muy fuerte, la más fuerte que da el Código Civil, nuestro sistema legal, que se llama acción rey persecutoria. O sea, podía ir a recuperar la cosa por más que en el medio hubiera habido varias transacciones. ¿Y ahora? Ahora, esa acción rey persecutoria se la da al heredero forzoso también contra otro heredero forzoso, con lo cual las donaciones pueden ser observables. De modo que cuando llega a la escribanía un título cuyo antecedente es una donación, el escribano llama particularmente la atención al comprador. Pero eso es por los últimos 10 años. No es para 25 años para atrás. No, claro. Digamos, hasta ahora, esa acción que tenía el heredero forzoso era de 10 años desde que se moría el causante. Ahora son 10 años desde que se hace la donación. O sea, en realidad de que está en posesión del bien el donatario. Bien, vale la pena aclarar todo esto. Sí, por supuesto. ¿Cómo está el tema de la especificación? Que había 2 artículos contradictorios. La Corte falló diciendo que las deudas en dólares, en contrato se tienen que pagar en dólares. ¿Ya que no quedan dudas? No quedan dudas. En ese sentido, digamos, esto viene también a raíz de la modificación del Código Civil. El proyecto del Código no tenía esta disposición de que el deudor podía desobligarse de sus obligaciones pagando en moneda de curso legal, o sea, pesos. El anterior código tomaba el dólar y el peso como si fuera moneda, dinero. Cuando antes de ir al Congreso, el Poder Ejecutivo impone este artículo en el cual establece eso, que un deudor puede desobligarse pagando con moneda de curso legal. Ese puede haber sido interpretado por la justicia como no es una norma de orden público, con lo cual, si las partes en un contrato han establecido que tiene que ser en dólares y el deudor, por ejemplo, renuncia a ese artículo, la obligación tiene que ser pagada. Por otro lado, hay muchas disposiciones en el Código Civil, por ejemplo, en materia de mutuos, que dispone que el deudor está obligado a restituir en la misma cantidad y especie que se obligó. Y por último, el tema de las escrituras. ¿Cómo viene la Capital Federal? ¿Más? ¿Menos? Quiero aclarar que el Colegio de Escribanos es la institución más antigua que hay, ¿no es cierto? De las instituciones. Sí, el año que viene cumplimos 150 años. ¿Cómo viene el tema de las escrituras? El tema de las escrituras este año mejoró un poco. En el mes de agosto tuvo un pico descendente y en el mes de septiembre volvió a mejorar, digamos. Ahora, ha mejorado con relación al año 2014, que fue el peor año desde que nosotros llevamos estadísticas en el año 98. O sea, el año 2014 para los escribanos fue francamente espantoso y también para las inmobiliarias, me imagino. Con lo cual la mejoría la tenemos con relación a eso. Pero la realidad que estamos, por decirlo, con relación al año 2010, en la mitad de las escrituras. Bueno, yo te agradezco muchísimo haber venido y la verdad es que, hay que cumplir con este regalo tan lindo muchísimas de gracias para mis invitados prestigiosos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Nosotros nos volvemos ahora al segundo bloque con Luis Alberto Romero, nos volvemos a encontrar. Sigan acá en Dame el Poder. El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos en Dame el Poder, Luis Alberto Romero, gracias por venir. Gracias a vos, Un Elisa. lujo. Bueno, en realidad, estas últimas notas prestigiosas que has escrito en La Nación nos han hecho reflexionar sobre muchos temas, pero antes quería saber, hay una nueva información que está dando vuelta que ha generado muchísima polémica, que es que nombraron auditores en la Auditoría General de la Nación, y este equipo de auditores auditan el año anterior, o sea que los nuevos que acaban de nombrar en un trámite express que ha generado un enorme enojo por parte de la oposición porque fue de repente, sin aviso en el Congreso, son quienes van a controlar, auditar, mejor dicho, a los que estuvieron el año anterior, o sea, al gobierno actual, y son miembros del mismo oficialismo puro. En este caso de la Cámpora. Así que bueno, esto se inserta dentro de esta pregunta, que es cómo va a quedar esta etapa que estamos viendo, esta campaña tan feroz y donde se sube la apuesta desde todo punto de vista. Bueno, genio y figura hasta la sepultura podría ser la manera de explicar esto, ¿no? Cristina está dispuesta a ser fiel a sí misma hasta el último día, ¿no? Haciendo este tipo de cosas, ¿no? No creo que Scioli se las agradezca. No creo que se las agradezca porque su campaña está dirigida, o debería estar dirigida, a los que no lo votaron en la primera vuelta, ¿no? Gente moderada, digamos, ¿no? Y supongo que preferiría que lo respaldaran de una manera adecuada para esa gente a la que quiere convencer, ¿no? Es uno de los rasgos de esta campaña sucia, es que no son dos partes, son tres, ¿no? Porque está el enfrentamiento entre Scioli y Macri, y luego la interna dentro de la candidatura de Scioli, que van dos voces discordantes, ¿no? Vos me preguntabas cómo va a quedar en la historia. Yo daría vuelta la pregunta, porque hoy no tengo muchas ganas de pensar en cómo cómo va a ser pensado esto en el futuro, porque las demandas del presente son muy acuciantes hoy, ¿no? Más bien diría cómo un historiador puede tratar de entender qué es lo que está pasando ahora y qué deberíamos hacer en los próximos, en lo que sigue, ¿no? Y en ese sentido nosotros en la Argentina tenemos una larga tradición de enfrentamientos muy violentos, de enfrentamientos facciosos, que por supuesto se agudizan en las elecciones, pero a partir de un cierto tono que últimamente está siendo muy, muy alto, ¿no? Y como lo que aquí se juega es un cambio de partido gobernante o de grupo gobernante, bueno, una posibilidad es que si el oficialismo pierde y gane la oposición, replique con la misma violencia lo que está recibiendo ahora. Y eso es lo que yo creo que la historia nos viene enseñando que es malo, ¿no? Que es malo porque es una espiral, ¿no es cierto? Si cada uno le devuelve al otro con creces lo que ha recibido, vamos a terminar como en el 76, ¿no? No lo digo, no es un absurdo lo que digo, ¿no? De modo que es muy, muy importante, si hay un cambio de gobierno, parar la pelota, como se dice en fútbol, ¿no? Parar la pelota es hacer una pausa, esperar que la gente se reacomode y ser lo más generoso que se pueda con el pasado. Esto quiero decir, hay mucha gente que tiene enojos acumulados, ¿no? Otra cosa, hay otra gente que tiene que cree que la justicia debe resolver cosas que están mal hechas, ¿no? Yo separaría las dos cosas. Todo lo que sea judiciable debe ser hecho, todo lo que sea materia de la justicia debe ser llevado a la justicia, pero a la justicia nada más, ¿no? Pero las cosas que menos graves que eso, me parece que es el momento de atemperar las espontáneas ansias de revancha, y sobre todo en el caso del peronismo y el antiperonismo, ver si se encuentra una manera de convivir, ¿no?
Hay, o sea, lo que se ve es que la posibilidad de impugnaciones, por ejemplo, del hecho que yo conté al principio del programa, que está dando tanto que hablar, es una de las posibilidades, pero la verdad es cómo en el caso de que no gane de nuevo el oficialismo y ganara la oposición, cómo se vuelve después de toda esta cantidad enorme de funcionarios que quedaron en el poder, diríamos, y que son del gobierno saliente, ¿no? Sí, es muy difícil. Lo que pasa es que la autoridad de esta gente puesta a presión depende mucho de si tiene detrás suyo el respaldo del presidente o no. Cambia mucho, ¿no? En ese sentido digo, no es tan grave, ¿no? Si el auditor general, que era Leandro Despuy, no pudo hacer nada porque tenía un directorio adverso, tampoco los auditores, ¿cómo se llaman? Adjuntos, son los dueños que de... juraron, Juan Forlán, sí, y Julián Álvarez. ¿Qué nombres, no? Julián Álvarez, justamente, ¿no? El rey de la manipulación de la justicia, ¿no? Pero lo que hizo el Congreso lo puede deshacer el mismo Congreso, ¿no? Y esto entra dentro de un problema más general que podría tener el Macri si ganara, que es que tiene que construir una mayoría parlamentaria que hoy no tiene, ¿no? Y eso empieza por tener que ver con su propio frente Cambiemos, luego tiene que ver con el grupo de Massa, pero también tiene que ver con los que hoy están en el PJ, ¿no? Y respaldan al gobierno, y todos sabemos que ese respaldo no es siempre espontáneo ni entusiasta, sino muchas veces a regañadientes, y ahora ya hay gobernadores que están diciendo hasta aquí llegué, no más, ¿no? De modo que hay material para construir una mayoría de gente razonable. ¿Cómo explica el resultado de esta elección? ¿Qué pasó hasta ahora? Ha sido una sorpresa enorme, ¿no? Particularmente la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo que el peronismo no pierde la provincia desde Buenos Aires desde 1987. Y efectivamente ahí tiene su aparato político más denso, más concentrado, de modo que la victoria de María Eugenia Vidal, que además no era la única candidata opositora, ¿no? Estaba Felipe Solá, es realmente notable, ¿no? Y por ella, por un lado, pero también porque indica la retracción del voto peronista. Y esto yo creo que ha desequilibrado completamente la situación política. Una cosa es Macri ganando la presidencia con un gobernador peronista en la provincia de Buenos Aires, y otra cosa es esa misma situación con un gobernador de su partido. Eso le da una posibilidades que yo creo que nadie imaginaba antes de la elección, ¿no? Y en el mismo sentido el triunfo de Morales en Jujuy, con ser una provincia pequeña, también es muy notable en cuanto al cambio de clima, ¿no? Y a la idea de que hay que salir de estas cosas un poco enfermizas a la que nos ha llevado el gobierno de Cristina, particularmente, también el de Néstor, pero mucho más el de Cristina, ¿no? De modo que está la ocasión. Ahora, está la ocasión ¿para qué? Para aprovechar y tratar de barajar y dar de nuevo, ¿no? Romper el bloque monolítico del peronismo y dejar que se expresen las distintas tendencias, dentro de las cuales hay mucha gente muy razonable, muy razonable, ¿no? Que hay que incorporar a este proceso que empieza con cosas muy difíciles de hacer, como la que vos estás mencionando ahora, ¿no? Deshacer una ley del Congreso, e incluye otras cosas también muy difíciles, ¿no? Como reacomodar la economía, ¿no? Para todo eso se necesita que la gente de buena voluntad confluya. Vos, al principio de la nota dijiste que esto no ayudaba a Scioli, que no era una ayuda de la presidenta Scioli. ¿O lo diste a entender? ¿Por qué? No, bueno, no lo digo yo, lo dice medio mundo, ¿no? Porque es muy difícil de saber cómo exactamente cómo razona Cristina. Yo personalmente nunca lo entendí, ¿no? O sea, quiero decir, nunca pude prever cómo iba a salir de situaciones tan difíciles como esta. Yo te diría que si hubiera unos meses de plazo, estaría muy preocupado, porque realmente tiene una capacidad de reacción y de no darse por vencida notable, ¿no? Ahora me parece que no le alcanza
el tiempo, ¿no? Y obviamente su preocupación principal no es el Partido Justicialista ni el triunfo de Scioli. Su preocupación principal es ella, su imagen, su futuro cercano, su futuro lejano, y está tratando de mostrar, como dicen los generales, que muere con las botas puestas. ¿Y qué es ¿no? lo que está en juego? Que yo, o sea, lo dije en un tono así como, diríamos, misterioso, pero bueno, muchos tenemos nuestras propias opiniones al respecto. ¿Por qué se están matando así por poder? ¿Qué es lo que está en juego? Que nos quieren mucho, lo dije yo con un tono irónico, pero, o sea, realmente uno dice, ¿qué está pasando? Me parece que es la lucha entre los que se van y los que continúan. Los que continúan tienen que adecuarse a la nueva situación, los que se van están tratando de patear la pierden mesa, los que ¿no? se van? Y los que se van pierden el poder, ¿no? El poder es algo consistente y que llena muchos vacíos de la existencia, ¿no? Después están los beneficios del poder, pero la idea de que uno puede manejar a los jueces y sacarlos y ponerlos, como sería el caso de este joven Julián Álvarez, que viene haciendo eso desde hace unos años, en sí mismo es muy atractivo, ¿no? Y lo más sorprendente es que lo que están reclamando y echándose en cara ya en el último minuto es que en realidad una etapa, que es el menemismo, la década del 90, acá estuvieron todos en la década del 90. Pero absolutamente casi, no todos, pero casi todos. Sí, Fotos sí, con sí. Menem hay, del expresidente Néstor Kirchner, de Scioli, de Macri, hasta de la misma presidenta. Sí, o sea, yo te diría increíble. que hay muchos más en el oficialismo que en la oposición, porque el oficialismo tiene todo el peronismo que se hizo naturalmente kirchnerista, más todo el frepaso, porque Claro. del frepaso, gente que no se haya incorporado, son 10. Y me queda ya, para terminar, ¿qué reflexión querría hacer? Bueno, vos mencionabas la última nota que publiqué, esto de tender puentes, ¿no? A mí me parece que es el momento de la moderación y el momento de tratar de que esto no se convierta en un enfrentamiento faccioso en los próximos años. Porque la violencia engendra más violencia, ¿cierto? Sí. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vos. Y gracias por venir así. Y antes de irme, este regalo de Martín Cabral es para Muchísimas nuestros gracias. invitados. Bueno, muchas gracias. Para que te cures de la gripe también hay que... Gracias por venir. Bueno. Nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder la próxima semana. Ustedes también. Gracias por haber estado acá.